Revisemos lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, que es de esas cosas que no se dan mucho después de una gran pelea a nivel político para ver quién se queda con la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. Finalmente, todo se definió por el azar, por la fortuna. No se alcanzaron las mayorías absolutas, igualar además en una segunda votación, hubo 2 empates y se definió todo por sorteo, además en una tómbola. Así el Frente Amplio perdió la presidencia de la mesa directiva de la Cámara, que se llama Cámara de Diputadas y Diputados. El RN, el militante de Renovación Nacional, José Miguel Castro, se impuso a Camila Rojas, que era la candidata del oficialismo, militante del Frente Amplio, siendo la ausencia de Catalina Pérez, los pareos y el respaldo de las diputadas independientes Marisela Santibáñez y Pamela Giles, clave para que la derecha se quede con el control de la corporación. Algunas cosas que uno podría decir: RN al mando de las 2 cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja, Senado y Cámara de Diputados. Esto es inédito. La verdad es que RN ha tenido un éxito notable, más allá de que, claro, Osandón sea un senador un poco díscolo de RN, que no cumpla las órdenes, pero es RN. Entonces RN está ahí en las 2 testeras de las cámaras. Eso es lo primero. Lo segundo es que el oficialismo tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Lo que pasa es que no es capaz de ejercer la mayoría. Es verdad que está lleno de díscolos, es verdad que hay 22 partidos representados, es verdad, todo eso es verdad. Pero sumando y restando debiera tener los votos para asegurar una mayoría, y en este caso haber asegurado la presidencia de Camila Rojas. No lo logró. Algunos ayer decían cosas que son impactantes. ¿Por qué algunos diputados no cumplieron su compromiso de los pareos? Y ahí la verdad es que uno se da cuenta el nivel que tiene la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que es un pareo? Cuando un diputado se ausenta por alguna razón, porque debe viajar, porque resulta que llega a un acuerdo con un diputado de la bancada contraria para que él se abstenga, justamente para no alterar los equilibrios políticos por circunstancias sobrevinientes, por situaciones circunstanciales. Eso es todo. Y estos pareos existen, son acuerdos, es una tradición parlamentaria que viene de hace muchos años, mucho antes del golpe militar. Y es normal, porque se trata de no alterar los equilibrios políticos resueltos por la ciudadanía por una, insisto, razón circunstancial. Ayer se decía, bueno, ¿y por qué respetaron los pareos? Impresionante. O sea, llamaban a algunos parlamentarios a faltar a su palabra. Así están las cosas en la Cámara. Lo segundo, sí, es Marisela Santibáñez, que tiene una relación de amistad con José Miguel Castro, con quien ha impulsado algunos proyectos que a ella le interesan mucho y que ha tenido el apoyo de José Miguel Castro. Claro, pero ella es militante comunista. Claro, resulta que ella dice que si hubiese sido el candidato Alessandri, no habría votado por Alessandri. El asunto es Castro, un asunto personal. Y dice otra cosa: las actuaciones del Frente Amplio también me alejan de ellos. O sea, hay otra razón también. Dice, oye, estoy hace rato lejos. Pamela Giles, todos sabemos, pero Pamela Giles obtuvo algo. ¿Qué obtuvo Pamela Giles de la derecha? Que no se van a oponer a la tramitación, no al voto, a la tramitación de algo que a ella le interesa mucho: próximos proyectos de retiro de fondos de la AFP. Eso dijo. Y por lo tanto hay un acuerdo de no poner trabas, porque la mesa puede poner trabas, de no poner trabas a la tramitación de proyectos de ley que signifiquen retiros de fondos de la AFP. Y la derecha se compromete a esto para lograr la testera. Juzgue usted. Usted podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con los retiros, con Pamela Giles, lo que usted quiera. Pero la derecha no está de acuerdo. Y resulta que sí se pone de acuerdo con Pamela Giles para no entorpecer todo esto. La negociación en política da absolutamente para todo. Y digamos que toda esta discusión, no muestra de fuerzas, en fin, termina decidida por una tómbola. Y eso fue lo que sucedió ayer. Lo vamos a revisar con Gonzalo. La lotería. Sí, claro. No, tipo lotería. Sí. Gonzalo Holguín tiene los detalles, nos va a contar todo y también las reacciones. Hola Gonzalo, buenos días. Buenos días, Katy Tomás, y efectivamente fue una tómbola, fue una definición inédita desde el retorno a la democracia. Los que primero celebraban cuando veían que en la pantalla aparecía un 75
versus un 74%, luego guardaron un incómodo silencio al ver un empate en la segunda vuelta. La presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados del último año del actual periodo legislativo terminó definiéndose por 2 balotas depositadas en una tómbola, y el diputado RN José Miguel Castro terminó imponiéndose a la carta del Frente Amplio Camila Rojas, propinándole un duro varapalo al oficialismo y capitalizando un triunfo para la oposición que en algo enmienda el desorden que mostraron en el Senado hace algunas semanas. Renovación Nacional, como lo hizo en su momento Carlos Montes en el Senado y Maya Fernández en la Cámara de Diputadas y Diputados el 2018, tendrá control de ambas cámaras del Congreso Nacional. Sin embargo, no sería del todo convincente decir que fue el azar el que inclinó la balanza en favor de uno. 3 pareos, la ausencia de la exdiputada del Frente Amplio Catalina Pérez, que ojo, a la misma hora la Corte Suprema ratificaba su desafuero, y el respaldo de las independientes Pamela Giles y Maricela Santibáñez hicieron que el acuerdo de gobernabilidad del oficialismo se rompiera en este último año. Pero la oposición fue catapultando su triunfo previo a la semana distrital. Los jefes de bancada de la UDI y RN, Henry Leal y Miguel Mellado, tuvieron la tarea de modelar escenarios y convencer a Chile Vamos de quién era la mejor carta, porque al día de lunes en la mañana llegaban con 2 opciones. Era Castro y también el diputado de la UDI, Jorge Alessandri. Llamadas telefónicas, reuniones, hubo un encuentro al mediodía que fue definitivo. Ya sabíamos a eso de las 12:30 que a las 3 de la tarde se iba a realizar un punto de prensa en donde iba a hablar Jorge Alessandri y Henry Leal, y que finalmente ganaran o perdieran, querían dar una señal de unidad y gobernabilidad, alejando los fantasmas que acecharon en el Senado, que evidentemente llegaron críticas hasta Evelyn Matei como candidata del sector. Sabemos que también hay que decir que esta fue la primera señal positiva para Chile Vamos. La segunda vino cuando, previo a la votación y tras un manto de dudas, el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, confirmó que él respaldaría a Castro, dejando atrás la espina que se clavó tras la derrota en el Senado para Evópoli. En esas mismas horas previas, las conversaciones de pasillo y la situación en las comisiones planteaban un escenario en que los votos de los diputados independientes, Maricela Santibáñez, Pamela Giles, René Alinco, el independiente PPD Carlos Bianchi y, ojo, también la exdiputada del Frente Amplio Marcela Riquelme, suspendida del partido a fines del año pasado tras una denuncia por abuso sexual en su contra, terminarían siendo determinantes, y Castro consiguió al menos 2 de esos apoyos. Tras asumir como presidente, felicitado por gran parte de los diputados de oposición, le hizo un guiño directo a Pamela Giles y también a Maricela Santibáñez, ex diputada del Partido Comunista, hecho sea de paso, destacó la unidad de las diversas oposiciones que se cuadraron tras su candidatura y apuntó que ejercerá el cargo con ecuanimidad, dándole prioridad, por ejemplo, al proyecto de reglas de uso de la fuerza que será despachado desde el Senado. Lo importante es que aquí está la oposición. Esto es más incluso que Chile Vamos. Estos son libertarios, estos son republicanos que me han dado un apoyo tremendo. Esto también es social cristiano, esto también son demócratas, y todas esas fuerzas tienen que unirse. También hay personas de tipo independiente que merecen ser escuchadas y que en gran sentido han votado por mí. Sí, decíamos que desde la grada se sintió como deportivo. Cuando fue la tómbola fue como una suerte de eliminación de un mundial de fútbol. Estaban vigorosos de un lado, los otros desencajados, cabizbajos, tratando de buscar explicaciones. En los instantes previos a la votación se veía que la diputada Camila Rojas hablaba con sus colegas, con el diputado Jaime Sáez, con Claudia Mix, la negociadora, mucho teléfono, mucha conversación, buscando explicaciones. Probablemente se debía a la ausencia de Catalina Pérez, que evidentemente fue uno de los factores, uno al menos de 3 factores fundamentales en el resultado de esta derrota, que les duele de sobremanera porque creían que podían lograrlo al final. Y peor aún porque, si bien terminaron contando con el apoyo del Partido Socialista, no fueron capaces de evitar descuelgues que les permitieran quedarse con la testera. Al respecto, visiblemente afectada y al borde de las lágrimas, la diputada Camila Rojas se emplazó a los parlamentarios que se descolgaron y que la llevaron a perder la opción de llegar a la presidencia. En este punto, Rojas dice entender la ausencia de Pérez y que de alguna forma la tenían considerada, pero emplazó directamente al diputado Jaime Araya. Una de las preguntas que hubo ayer fue: ¿por qué Jaime Araya aceptó parearse con el diputado Francisco Undurraga? Porque el pareo, primero que todo, es una solicitud. Tú puedes no aceptarla. ¿Por qué Jaime Araya, sabiendo lo estrecha de la votación, aceptó parearse con el diputado Francisco Undurraga, que hizo un viaje oficial a Uzbekistán? Y si bien votó en la primera votación de quórum constitucional, porque reglamentariamente tenía que hacerlo, se restó a hacerlo en la segunda para cumplir con el pareo y no exponerse a lo que hubiese sido la sanción que habría recibido, que habría sido una multa en la Comisión de Ética. Escuchamos a la diputada Camila Rojas.
Bueno, cada uno de esos diputados tendrá que explicar por qué no estuvieron y por qué en definitiva le hemos dado este triunfo a la derecha, que es la que durante estos 3 años ha frenado proyectos que son importantes. Son ellos los que tendrán que responder a aquello. Evidentemente en ese empate a nosotros nos faltaron votos si no hubiésemos ganado, y por eso insisto en que son aquellos diputados quienes tienen que dar las explicaciones. El diputado Jaime Araya es quien tiene que explicar aquello. El diputado Jaime Araya, siendo objeto de críticas, salió de la sala después de la votación y fue a la cafetería del Congreso. Desde ahí envió un mensaje, estaba plenamente disponible a hablar y tenía ganas de contestar porque ya había visto una reacción que no le había gustado, que varios de sus colegas le habían dicho que no respetara el pareo y que después simplemente aceptara la sanción de la multa, entendiendo que para quienes impulsaban férreamente a Camila Rojas, el ser sancionado con una multa en la Comisión de Ética era el mal menor a que el oficialismo perdiera la mesa de la corporación porque él haya decidido no votar. El diputado explicó, ojo, que a fines del mes de marzo le informó directamente por teléfono a Camila Rojas que él estaba pareado y que ni ella en ese momento ni nadie después le dijo nada. El parlamentario agregó que no entiende la reacción en su contra y que solo cumplió con la normativa del Congreso al respetar el pareo en la segunda votación. ¿Qué dijo? Además explicitó que votó en la primera votación a solicitud de la precandidata presidencial del partido, Carolina Toá, y también envió un mensaje a quienes sospechan de él, porque lo vamos a decir de esa forma, que se sospecha que él también es cercano a José Miguel Castro y que decidió aceptar el pareo y no votar en la segunda votación porque fue su manera de mostrar su respaldo por el parlamentario de oposición. Escuchamos a Jaime Araya. No tuve ningún problema en votar por la diputada Rojas en la primera vuelta, me lo pidió especialmente Carolina Toá, lo hice especialmente porque yo pensaba incluso no votar en la primera ocasión, pero para que no hubiese ningún tipo de interpretación, le avisé a la diputada Camila Rojas el día miércoles 27 de marzo que yo estaba pareado. Ella no me manifestó ninguna reparo ni objeción. Cuando hablamos la semana pasada le volví a decir, esto no sorprendió absolutamente a nadie. Yo acordé el pareo sin saber quién eran los nombres. Creo que actuó absolutamente de buena fe, cumplo mis compromisos y yo me comprometí con el diputado Francisco Undurraga que él podía viajar tranquilo porque yo no iba a votar. Una de las más cuestionadas por las fuerzas de oficialismo fue la ex militante del Partido Comunista y el Marisela Santibáñez, digamos, desde el Frente Amplio, del Partido Comunista, de las fuerzas de gobierno, en declaraciones a prensa y también en la red social X, en donde incluso hubo una suerte de intercambio bastante tenso que se puede leer entre Jaime Sáez y la propia Marisela Santibáñez, que justifica su voto, como si se hubiesen leído una minuta o se hubiesen puesto de acuerdo qué decir. Todos dijeron que finalmente algo que primó fue el tema del amiguismo por la relación de Marisela Santibáñez con José Miguel Castro y también el tema de los proyectos personales, entendiendo que el voto de Santibáñez estaría motivado por una agenda común que tiene con el diputado Castro en una batería de temas de tipo social, como la situación de los electrodependientes o otras causas relacionadas como la ley de extraviados. Inclusive se ha llegado a apuntar, ojo, que Santibáñez y Giles respaldaron a Castro para impulsar, por ejemplo, nuevos retiros. En el caso de Giles eso está evidentemente mucho más nítido, esa fue su motivación, como lo señalaba Tomás. Santibáñez dijo que su voto se justifica en el compromiso que ha visto en Castro, que no es un voto para la derecha, que es un voto personal, y apuntó contra el Frente Amplio, advirtiendo que por los errores de la colectividad decidió tomar esta decisión. El reflejo del compromiso que he visto en el diputado José Miguel Castro y tiene que ver con votar por el diputado José Miguel Castro y no por votar por la derecha. No habría tenido mi votación el señor, por ejemplo, Alessandri. No ha sido una decisión fácil por ningún motivo. Yo he considerado una persona de centro izquierda y lo soy, y más a la izquierda que del centro. De verdad que los errores cometidos por el Frente Amplio muchas veces te llevan a tomar decisiones de este tipo. Ahora lo que va quedando es definir qué va a pasar con las vicepresidencias. En el papel, las oposiciones cuentan con los nombres de Jorge Alessandri, Sofía Cid o hasta Roberto Arroyo, pero desde el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista ya han anunciado que se organizarán para enfrentar esta elección. Pero ojo con esto, también está la opción de que Gaspar Rivas y Erika Edo no renuncien como vicepresidentes. Y si es que la oposición los quiere sacar de sus puestos, tendrían que censurar a la mesa completa porque no existe la censura por separado. O sea, tendrían que censurar al mismo diputado que acaban de elegir, a José Miguel Castro. Erika Edo hace el punto y pone en duda su renuncia a la mesa. Obviamente hay una realidad política que es distinta. Yo quiero ver ahora también a la derecha, que fue tan rauda en censurar la mesa de la que fuimos parte. De hecho, quiero recordar que la primera censura la recibimos a 20 horas de haber asumido. A ver si ahora tienen el mismo interés de censurar una mesa. Pero vamos a conversar con el presidente hoy día de la Cámara.
Bueno, así las cosas desde el exdiputado de RN, Diego Paulsen, que estuvo entre abril del 2020 y marzo del 2022, que la derecha no lograba presidir la testera. Katy Tomás ya le están diciendo los cotes. José Miguel Castro, Manuel José Osandón, ambos tienen más o menos el mismo apodo, ambos son de Renovación Nacional, ambos llegaron a ambas mesas del Congreso Nacional. La oposición le acepta un duro golpe al gobierno y al oficialismo, y de esto nos hacemos cargo. En esto también se involucró el presidente de la República, Gabriel Boric, quien hizo llamadas telefónicas, habló con Elia Molina, por ejemplo, que se parió para estar en el extranjero. Entendemos también que habló con la diputada Maricela Santibáñez para tratar de convencerla. Ni las gestiones del mandatario, que se involucró con llamadas telefónicas en esta votación, fueron suficientes para que la oposición, el oficialismo, lograra triunfar y Camila Rojas fuera presidenta de la corporación. Tomás Katy. Oye, a propósito de las coincidencias que mencionas tú, que van desde el apodo al partido político, en fin, entre los dos cotes, ¿cuál de los dos cotes es más dócil para su partido? Dócil. Yo diría que Castro. Lo conocemos menos también, ¿no? Digamos que Osandón. A ver, Castro lleva años tratando de lograr esto. Incluso, y no, de esto, de nuevo, también nos hacemos cargo. Incluso para la broma de sus colegas. Porque llevaba mucho tiempo, yo diría, no sé si obsesionado, pero con un tema de que él era el encargado de Renovación Nacional de ver cómo se rompía el acuerdo administrativo. Es una de las primeras veces, o quizás la primera vez, que él mismo se pone como nombre, pero en otras ocasiones siempre fue negociador, articulador, estuvo en conversaciones incesantes, derrota tras derrota, cuando salió electo Raúl Soto, cuando salió electo Vlado Mirosic, cuando ganó Ricardo Cifuentes, Carol Carrera, siempre estuvo tratando de que la oposición lograra esto, y él finalmente lo logró. ¿Qué se dice? Que supuestamente le habría hecho compromisos personales, y aquí viene lo que decía Tomás. ¿Qué tanto peso específico tiene él para comprometer lo que va a hacer o dejar de hacer cuando, por ejemplo, Jorge Alessandri y Henry Real de la UDI dijeron que ellos no tienen ningún compromiso de que ningún proyecto de retiro se ponga en tabla? Y nosotros entendemos que Castro de alguna forma se ha hecho ese compromiso, por lo menos de no bloquear la iniciativa, que dicho sea de paso, tienen que pasar por las comisiones de Constitución. Entonces la verdad es que aquí José Miguel Castro no llega a la presidencia solo, no es una isla, lo representa un sector muy diverso que le dio su respaldo y que va a esperar cuestiones de él. Por ejemplo, ¿qué esperará el Partido Republicano o el Partido Social Cristiano de José Miguel Castro cuando llegue, por ejemplo, el proyecto de eutanasia, o se reactive aquel, o aborto sin causal? Van a esperar cosas, y eso que van a esperar evidentemente tiene que ver con una presidencia que llega con compromisos políticos y que no llega como una suerte de quimera o cuestión personal de ruptura del sector, que sabemos que es lo que fue con Manuel José Osandón en el Senado. A ver, mira, cuando uno mira lo que ha ocurrido, observa lo que ha ocurrido acá, lo primero, faltó el voto de Catalina Pérez. Y a Catalina Pérez nadie le reprochó nada, porque legalmente, reglamentariamente podía ir a votar. ¿Y por qué no le reprocharon nada? ¿Cuál fue la razón? Es que entendemos la situación que vive. Porque justo ayer confirmaron el desafuero. Sí, pero por el caso Fundación. Pero esa confirmación del desafuero no le impedía ir a votar, ¿no es cierto? No, desafuero no implica que esté suspendida de sus funciones parlamentarias. Eso no. ¿Y por qué la entendieron tanto? ¿Por qué la comprendieron tanto? Si podía ir a votar. Entonces resulta que Catalina Pérez habría sido decisiva acá. El problema es que Catalina Pérez, para la Corte Suprema, en principio, porque es solamente un desafuero, sería la jefa de esta organización que defraudó al fisco. Y nos referimos a Democracia Viva. Esa es la verdad. ¿Pero podría haber votado? Sí. Pero con Catalina Pérez hay comprensión total. No, Catalina Pérez es bueno que no haya venido y que haya permanecido oculta. 1. 2. Yo no creo que si se hubiesen roto los pareos se hubiese producido una diferencia. ¿Por qué? Porque resulta que Elia Molina, que estaba fuera del país, también estaba pareada. Entonces resulta que si se hubiesen roto todos los pareos se habría mantenido el equilibrio. Lo que resulta impactante es que haya diputados y haya partidos, el Partido Comunista, gente del Frente Amplio, que haya dicho que hay que romper la palabra empeñada. Es grotesco. La política es grotesca. A estas alturas ya hay un desenfado, un desparpajo total. Romper la palabra empeñada, el compromiso empeñado, da lo mismo. Lo tercero es que efectivamente hay personas que no tienen un vínculo político estrecho por algunas razones, Maricela Santibáñez, y naturalmente que Pamela Giles.
que tiene diferencias fundamentales con militantes del Partido Comunista. Ella fue militante comunista, entre paréntesis, hace muchos años. Entonces, yo no sé cuál es la sorpresa. Ahora, la sorpresa es que haya sido, claro, por una tómbola y que se decía todo esto en virtud del alias, ¿no es cierto? O sea, la suerte, el destino imprevisible. Me llama la atención lo que va a ocurrir con Erika Edo y Gaspar Rivas. Erika Edo de la bancada de la Democracia Cristiana y Gaspar Rivas, porque dicen que podrían no renunciar. ¿Qué es esto, Gonzalo? ¿Que podrían apernarse en el lugar? Sí, lo decíamos, es que tendrían que censurar a toda la mesa si los quieren sacar. Pero no hay un compromiso no se puede de decir, yo censuro a Erika Edo, pero no hay un compromiso de ellos por irse, porque evidentemente termina el periodo de esa mesa. Los famosos acuerdos administrativos. Los acuerdos administrativos significan ganar o perder también, pues, ¿o no? Claro, ellos tienen que renunciar el 15 de abril por el compromiso del acuerdo. Ya, pero ¿por qué pretenderían romper el compromiso? Claro, porque el argumento es, lo escuchábamos a Edo, decían que hay un tema de falta de mayorías, de que las vicepresidencias están muy difusas. Les ponemos un ejemplo. Entendemos nosotros que la diputada Marisela Santibáñez vota por José Miguel Castro, que ella dijo, no voto por Jorge Alessandri, pero que además ella tampoco dice que va a votar por vicepresidencias que acompañen a Castro. El voto era solo por él y por él exclusivamente por razones personales. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí pierdes un voto para una vicepresidencia de oposición. Alguno dice por ahí, el desafuero de Catalina Pérez se va a notificar prontamente. Cuando se notifique, el oficialismo también va a volver a perder ese voto. Pero de todas maneras no lo tuvo ayer en todo caso. Entonces está muy difuso el tema de las vicepresidencias. Podría salir, por ejemplo, podría darse el sinsentido de José Miguel Castro presidente y salen 2 vicepresidentes de oficialismo, digamos, duro, porque ahí entendemos que le tocaría, ya que la vicepresidencia no se negoció, al Partido Comunista, al Partido Socialista. Esos serían los partidos que acompañarían a Castro en la mesa. Y la oposición tampoco tiene ninguna certeza de tener la vicepresidencia. De hecho, parte de lo raro de esta negociación es que era difícil amarrar el resultado porque se votó desordenado. Si quizás la oposición no le hubiese pedido tan insistentemente a Carol Cariola que renunciara por adelantado a la mesa, quizás se hubiese dado todo de manera compasada y las negociaciones podrían ser más vinculantes. Se podría hacer esa transacción de, oye, mira, la vice por tu voto. Perfecto, pero es que la votación de la vice quedan 3 semanas. Entonces, ahí como que se genera un escenario político para que Erika Edo vea una rendija por la cual quedarse. Y eso ahí, cada uno tendrá su opinión. Evidentemente ya ha sido objeto de críticas, pero hay que ver qué piensa el oficialismo de esto, porque eventualmente podrían decir, bueno, en realidad tiene razón en algo. Si es que los quieren sacar a la fuerza, tendrían que sacar también a José Miguel Castro. Y tendríamos el ridículo de que censuren a la mesa para después elegir de nuevo a Castro por separado. O sea, seguiríamos en esto eterno de estar solamente hablando de elecciones de mesa y de votos y todo el tema. Y lo último, Tomás, decir que la molestia en particular es con Jaime Araya. El principal cuestionamiento que se tiene sobre él es por qué aceptó en primer lugar el pareo. Después, evidentemente, es cierta la acusación que él hace. Él dice, me dijeron que me comieran la multa y que rompiera el pareo. Es cierto. Pero Araya tenía la particularidad que de los 2 pareos más importantes, él era el único que estaba en Chile. Porque Harry Jürgensen y Francisco Unturraga estaban en Uzbekistán y la diputada Molina estaba en Canadá. Entonces, él era el que estaba ahí en la sala. Él tenía la presión de no respetar el pareo, de alguna forma. Y las consecuencias a las que se exponía eran solo reglamentarias. Y la parte, digamos, más de pasillo, que nosotros se la contamos, es que varios desconfían. A Jaime Araya le juegan contra su astucia política, quizás, porque en el pasado él ha estado involucrado en ofensivas del oficialismo para llegar a la mesa. Apoyó a Carol Cariola insistentemente. Entonces, como un parlamentario que sabe que esto es tan estrecho, que entiende lo difícil que es que se elija el oficialismo, 2-3 semanas antes acepte un pareo? ¿Para qué? ¿Por qué? Ese es uno de los grandes cuestionamientos encima de Jaime Araya, y el de Marisela Santibáñez ya está expresado, le dicen personalista, que no entiende que ahora la derecha va a bloquear los proyectos que ella misma quiere impulsar, etcétera. Amiguismo también la acusan. Ellos son los que están en el banquillo de los acusados, de alguna forma, Tomás Cati. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días. Gracias, buenos días. Chao, Gonzalo, hasta pronto.